¿Existen los extraterrestres? ¿Qué dice la NASA de todo esto? No te pierdas este video para comprenderlo todo mejor y salir de dudas. Conoce un nuevo término con el que se intenta dar respuesta a muchas de estas preguntas. FANI versus OVNI. Los FANI pronto van a sustituir a los OVNIs. La NASA creó en junio de 2022 un equipo para estudiar lo que ahora han decidido llamar fenómenos anómalos no identificados, FANI, por sus siglas en castellano. En inglés se conocen como UAPS, The Unidentified Anomalous Phenomena. Se abandona así la terminología de OVNIs, que es objeto volador no identificado, y que es la que se había impuesto a lo largo de los años, llamado UFO en inglés por sus siglas. El nombre del nuevo equipo creado con el objetivo de informar a la NASA de sus investigaciones y descubrimientos será UAP Independent Study. Los FANI no son nuevos. Sin embargo, esta terminología de FANI en vez de OVNIs no es del todo nueva. El 25 de junio de 2021, la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos publicó un informe desclasificado donde los OVNIs ya pasaban a llamarse fenómeno aéreo no identificado. De hecho, el título del informe es Preliminary Assessment, Unidentified Aerial Phenomena, que significa evaluación preliminar, fenómenos aéreos no identificados. Este término de FANI en vez de OVNIs también se maneja ya en el Departamento de Defensa del país. Este organismo creó en julio de 2022 la llamada Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, que es una oficina que depende del Secretario de Defensa del país y que su objetivo es investigar fenómenos anómalos, ya sea en el espacio, el aire, la tierra, el mar y que podría representar una amenaza para las instalaciones u operaciones militares de Estados Unidos. Un cambio de nombre para huir de teorías de la conspiración. La inteligencia del país aseguró en dicho informe que por el momento resulta difícil sacar conclusiones firmes sobre la naturaleza o la intención de estos fenómenos. El cambio de nombre busca por ello alejarse de las conocidas como teorías de la conspiración. Antes de seguir aprovechamos para preguntarte, ¿tú qué opinas? ¿Crees en la procedencia terrestre de todos los fenómenos OVNI ahora conocidos como FANI? ¿Conoces algún fenómeno extraterrestre? Pausa el video y déjanos tu comentario, nos encantará conocer tu opinión y saber si conoces de alguno de estos fenómenos para investigarlo mejor. Gracias. Nuestra opinión es que no estamos solos en la inmensidad del universo y puede ser posible e incluso probable que, tanto en los últimos siglos como en la historia de nuestro planeta, distintos seres de procedencia extraterrestre hayan podido acercarse a observarnos. También es muy probable que gran parte de las personas que manejan los hilos en el gobierno y poder del mundo estén y se mantengan en la sombra, por lo que también entramos dentro del porcentaje de personas que creen en muchas de las teorías conspiranoicas existentes. Si eres uno de ellos, te apoyamos y animamos a seguir estudiando e investigando, a seguir haciéndote y creando tu propia visión del mundo, y esperamos que muchos de los vídeos y misterios de este canal te ayuden con ello. Así que, ánimo. Apóyanos y ayúdanos también con tus comentarios, likes y compartiendo videos como este que puedan interesarte. Gracias. La ciencia busca desmarcarse de estas teorías sobre extraterrestres ya que, según el comunicado de la NASA, el lenguaje de los científicos son los datos, por eso desde este momento se habla de fenómeno anómalo, FANI en vez de OVNIs, una descripción mucho más acertada ya que se considera que la mayoría si no todos estos fenómenos son de procedencia terrestre y no extraterrestre como muchas veces, sobre todo los teóricos de la conspiración, han decidido creer. 1 de cada 3 personas es conspiranoica. Según los expertos, el porcentaje de personas que creen alguna de estas teorías de la conspiración roza el tercio de la población de manera general y en cualquier país, ya sea Inglaterra, Estados Unidos, México, Colombia o España. Un ejemplo concreto es un estudio de YouGov con la Universidad de Cambridge en 2019, donde se aseguraba que en España el 35% de la población cree que un grupo de personas controla y dirige de forma secreta el mundo, independientemente de quienes estén al mando en los gobiernos u organizaciones. Con este cambio la NASA busca ser más científicos y menos escépticos. Por lo tanto, con este cambio de nombre de OVNIs a FANI, se desprende que la NASA busca ceñirse a los datos y huir de conspiraciones, como indica uno de sus comunicados.
Explorar lo desconocido en el espacio y la atmósfera está en el corazón de lo que somos los seres humanos. Para este trabajo la NASA ha seleccionado a 16 personas para que formen parte de este equipo de estudio independiente sobre los fenómenos anómalos no identificados. Son expertos en el ámbito científico, aeronáutico, pero también de análisis de datos y estará dirigido por el astrofísico David Spergel, presidente de la Fundación Siemens en la ciudad de Nueva York y anteriormente presidente del Departamento de Astrofísica de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey. ¿Qué es lo que la NASA considera actualmente como FANY? Cualquier fenómeno que sea inexplicable por la ciencia y cuya tecnología sea considerada simplemente como extranjera en comparación con la que Estados Unidos tiene disponible públicamente es considerado un FANY. Un ejemplo de este tipo de fenómenos es el registrado en abril por un dron en Medio Oriente que las autoridades estadounidenses describieron como una esfera voladora de apariencia metálica. Ese es un ejemplo típico de lo que vemos la mayoría de las veces. Los vemos por todo el mundo y lo vemos efectuando maniobras muy interesantes, enfatizó el jefe de la NASA. ¿Cuándo se conocerán más detalles de los FANY? Los resultados de las primeras investigaciones de este equipo, que tiene como objetivo estudiar el fenómeno denominado como FANY, se darán a conocer a mediados de 2023. Además de eso, la NASA espera realizar una reunión con el equipo de investigadores para la primavera o principios del verano de 2023 que, además, será público. Puedes saber más sobre este informe en el video que dejamos en la descripción y sigue a este. Pero antes de terminar es bueno explicar. ¿Qué se busca conseguir con este estudio sobre los FANY? El principal objetivo de este estudio de la NASA será explicar el origen, presumiblemente múltiple, de estos objetos o fenómenos aéreos. Los primeros resultados de este tipo de iniciativas se dieron en febrero del año pasado, cuando la NASA echó luz sobre el origen chino de los misteriosos globos que fueron vistos sobrevolando algunas partes de Estados Unidos, descartando cualquier teoría sobre origen extraterrestre. Puedes saber más sobre este fenómeno en el video que dejamos en la descripción y sigue a este. Los científicos explican que la presencia de FANY plantea preocupaciones sobre la seguridad y que estudiarlos ayudará a investigar si esas anomalías representan algún riesgo para la seguridad del espacio aéreo. El objetivo final, pues, es el de tener más control sobre lo que sucede en el espacio aéreo estadounidense y global, y no responder a las teorías de la conspiración como muchos desean. Todo apunta a que la NASA y los Estados Unidos quieren seguir manteniendo la teoría de que todo lo que observamos en el cielo es de procedencia terrestre, cuando muchas veces todo ha indicado e indica lo contrario. Desde el canal esperamos que este video te haya gustado y sigas viendo el resto de misteriosos e interesantes videos del canal, como el que sigue a este. Un abrazo y nos vemos en próximos videos.